Mateo 5, 27 al 30. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a orar. Señor bendito Dios, míranos, Padre Santo, Señor, que somos seres humanos, Señor, imperfectos, Señor. Somos seres humanos, Señor, que somos pecadores, Señor, que necesitamos tu palabra, Señor, para que esa palabra corrija nuestros errores, Señor. Y por eso estamos aquí en este lugar. Oh, Señor, ayúdame, por favor, Señor, te lo pido, que me ayudes a poder exponer tu palabra, Señor, para que sea entendible para mis hermanos, Señor, y seas tú hablando a sus vidas. Seas tú, Señor, quitando todo error, Señor, que haya en ellos, tanto como lo hay en mí también. Oh, Señor, que tu palabra, Señor, sea exaltada, Señor, y sea escuchada, Señor, y que sea palabra tuya y que no sea palabra del hombre. Y que cada uno que está aquí, Señor, tanto como el adulto, Señor, tanto como el joven y el niño, estén atentos a tu palabra. Y que ellos, Señor, tengan esa convicción, Señor, que eres tú hablando a sus corazones. Y que no digan, Señor, es el hombre hablando, sino que solamente, Señor, sea tu Espíritu Santo convenciendo a cada uno de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Vamos a estar hablando sobre cuando Jesús les dijo a sus discípulos sobre el adulterio, mis hermanos. Hermanos, antes para el pueblo de Israel, Dios le había dado 613 leyes. 613 leyes en total. Que esas leyes incluían las leyes de los sacrificios, las leyes ceremoniales, las leyes dietéticas, las leyes de los votos, las leyes de las donaciones al templo, las fiestas y las leyes jurídicas. Muchas leyes que Dios le dio a su pueblo. Eran bastantes leyes. 248 eran leyes positivas que Él pedía que se debían de hacer. 365 eran leyes negativas, el cual Dios decía que no se hiciera, porque Él lo condenaba o Él no lo prohibía. Los 10 mandamientos, sabemos bien que eso aplica para nosotros. Dios dejó los 10 mandamientos para que nosotros pudiésemos, hermanos, vivir por ellos. Los primeros 4 son los mandamientos que nos enseñan a amar a Dios. Los últimos 6 mandamientos nos enseñan a amar a nuestro prójimo. ¿Y por qué era necesario que Dios las pusiese en 2 tablas de piedra? ¿O por qué era necesario que Dios dejara los 10 mandamientos escritos ahí? ¿Por qué sería? El maestro inglés Arthur W. Pink dijo lo siguiente: cuando habíamos desfigurado miserablemente la ley de la naturaleza originalmente escrita en nuestro corazón, de modo que muchos de sus mandamientos ya no eran legibles o inentendibles, le pareció bien al Señor transcribir esa ley en las Escrituras. Y en los 10 mandamientos tenemos un resumen de ellos. Mis hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículo 7. Vamos ahí. Romanos 7, 7. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Él habla aquí sobre el pecado que mora dentro de él. Él pregunta, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia.
si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo aquí está diciendo que cuando él se dio cuenta de lo que decía la ley, él se dio cuenta que lo que está ahí es pecado. Y lo que el maestro inglés Arthur W. Pink quiere decir es lo mismo. Nosotros cuando no conocíamos del Señor, no sabíamos lo que Dios aborrecía. No conocíamos lo que Dios condena. Hasta que llegamos a las Escrituras y vimos lo que dicen los 10 mandamientos, nosotros nos dimos cuenta que estábamos nosotros enemistados contra Dios. Y estábamos pecando constantemente. Regresemos a Mateo 5, versículo 27. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho. Lo que Jesús está haciendo aquí es recitar a sus discípulos lo que dice en el Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho. Al leer decirles, oísteis que fue dicho, nos muestra que Jesús siempre hablaba lo que decían las Santas Escrituras. Siempre Él recitaba las Escrituras. En una ocasión, cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado, Él le dijo a Satanás 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Y nunca hablaba sus palabras, sino más bien las que el Padre le decía a Él que hablara. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos 44 al 50. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 44 al 50, dice de esta manera. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y aquí está lo que estamos hablando, mis hermanos, el 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí estamos mirando, mis hermanos, que Él siempre hablaba lo que el Padre le dijo a Él que hablase. Aquí vemos a Jesús 100% hombre y 100% Dios hablando en su humanidad, con humildad, como si Él no fuera Dios mismo, pero siendo Dios mismo a la vez, diciendo lo que yo he hablado. Lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. Jesús vino en carne. Jesús, Dios mismo se encarnó, pero Él, mis hermanos, siempre mostró una humildad. Él nunca se dio la gloria, sino que Él siempre exaltó a su Padre. Y Él dice siempre, las palabras que yo hago son las que el Padre me dio que yo hablase. Esto es la doctrina de la cristología, algo que cada cristiano debe de estudiar, mis hermanos, que Cristo es Dios para poder defender nuestra fe al momento de hablar con alguien que niegue esta verdad. Esto se conoce como la apologética. Apologética debemos también nosotros de conocerla para poder defender nuestra fe, de saber quién es Dios, de saber quién es Jesús. Algunos tienen como el estudio teológico como si fuera algo malo, pero es algo tan importante porque uno conoce
a Dios, mis hermanos. Regresamos a Mateo 5:27. Mateo 5:27. Jesús dice otra vez: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús les dice, enseñando a sus discípulos, no cometerás adulterio. Él aquí está recitando el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento. Un mandamiento de los que no deberían de hacer, o deberíamos de hacer nosotros. Dios prohíbe, no prohíbe el adulterio. Él lo condena. Él condena el adulterio, mis hermanos. Versículo 28 de Mateo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está mostrando aquí su autoridad porque Él dice, pero yo os digo. Unos hombres sabían y escucharon a Jesús en un tiempo, dijeron, este habla como si tuviese autoridad. Y es verdad, Jesús tiene autoridad porque es Dios. Aquí Él está mostrando su autoridad porque toda potestad se le fue dada a Él. Toda autoridad. Y Él aquí se atrevió, mis hermanos, a decir que Él decía. Ahora Jesús aquí no está en ningún modo poniéndose sobre el Padre, sobre quien lo envió. Él no está abrogando la ley, no está añadiendo ni quitándole al séptimo mandamiento. Ese mandamiento ya estaba vigente. Él está ahora diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos al libro de Levítico. Capítulo 18. Versículo 20. Levítico 18, 20. Dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque eso contamina. Eso es pecado. Levítico 20, 10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Entonces, en el Antiguo Testamento, si ellos, una mujer y un hombre, se encontraban en el acto de adulterar, eran dignos de muerte. Eran dignos de muerte. Así que vemos que Jesús no está quitándole ni añadiéndole a este mandamiento. Jesús está yendo más allá y también se refiere al 10º mandamiento contra codiciar a la mujer de tu prójimo. Él dice, no codiciarás. Jesús dice esto, mis hermanos, adultos, jóvenes y niños, pongan mucha atención lo que quiere decir Jesús. Cualquiera que mire a una persona del sexo opuesto para despertar deseos sexuales ilícitos, eso es adulterar. Con ella o con él, ¿en dónde? ¿Qué dice Jesús? En su corazón. Es algo espiritual. Para cometer el acto del adulterio no tenemos que, o no tienen que estar o meterse o acostarse en cama, literalmente, sino solamente con codiciar a alguien del sexo opuesto. Mis hermanos, por tanto, la justicia verdadera no solo procura evitar el acto del adulterio, sino también los pensamientos adúlteros.
A eso quiere llegar Jesús cuando Él está hablando a sus discípulos. Con tan solo el pensar en una acción sexual con un hombre o con una mujer del sexo opuesto, eso es adulterio, eso es pecado. Dios lo condena. Al igual que el odio, el pecado sexual comienza con los malos deseos en el corazón. Mateo 15, 19. Ya hemos hablado un poco de esto en los estudios anteriores. Mateo 15, 19. Aquí dice Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Del corazón. En el Antiguo Testamento también podemos ver un ejemplo de alguien que codició y adulteró. Vamos al 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, dice de esta manera. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El rey David, mis hermanos, al preguntar por esta mujer, despertó un interés hacia ella. ¿Qué fue lo que él miró cuando esta mujer se estaba bañando? Me imagino que miró su hermosura, su cuerpo, su cabello, y él ahí cometió el pecado de no codiciar. En su corazón él la deseó. Y él mandó a preguntar: ¿quién es esta mujer? Ya le dijeron quién es. Mandó, vino, y dice ahí que vino a él y él durmió con ella. Y luego dice que ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Yo sé que todos conocemos esta historia. Si la leo, tomaría bastante tiempo. Pero mis hermanos, el rey David primeramente codició, deseó sexualmente a Betsabé y después cayó en el acto del adulterio. Después de esto, él planeó la muerte de Urías Heteo, quien era el marido de esta mujer, para querer cubrir su pecado, mandándole a él, a lo más recio de la batalla, para que él muriera. Y eso sucedió. Urías murió en la batalla, tal y como David lo había planeado, él murió. Entonces miramos que aquí el rey David quebrantó ¿cuántos mandamientos? No matarás, no codiciarás,
No cometerás adulterio y no matarás. ¿Él merecía el infierno? Era merecedor del infierno. Aquí vemos un ejemplo de alguien que pecó de esta manera en el Antiguo Testamento. Regresemos a Mateo, capítulo 5, versos 29 y el 30. Mateo 5, 29. Dice Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí Jesús no está hablando de que uno se corte literalmente una mano o se saque un ojo, porque la automutilación y la amputación no sirve para vencer el pecado. El cortarnos un miembro de nuestro cuerpo, eso no va a terminar con el pecado, mis hermanos. ¿Por qué es que la amputación no vence al pecado? Porque el pecado no proviene de la carne ni del hueso, hermano, sino del corazón, como estamos hablando. Proviene del corazón. Allí está todo el mal, dentro de nosotros. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Jeremías 17, versículo 1. Aquí habla sobre el pecado escrito en el corazón de Judá. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Lo que aquí está diciendo, mis hermanos, es que el pecado está escrito permanentemente y profundamente dentro del ser humano, dentro del hombre. Mire cómo lo describe aquí Dios. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Jeremías 17:9, lo que dice ahí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá sino solamente Dios? ¿Cómo lo describe el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hay perversidad en nosotros. Y por eso Jesús dice: cuando ustedes codician a una mujer para desearla, ya adulteramos, ya adulteran en sus corazones. En sus corazones. Ahora, cuando Jesús está hablando de esto, Jesús está ampliando la hiperbole, que es una palabra que significa exagerar. Él está exagerando intencionalmente para demostrar algo. Jesús quiere demostrar que el ojo representa un punto de vista con lascivia. Un punto de vista con lascivia. Y la mano un acto inmoral. Ahora escuchen muy bien. Niños, aprendan algo en esta noche. El que te saques tu ojo, te cortes tu mano, no quiere decir que ya no vas a pecar. No quiere decir que ya no vas a ser rebelde. No quiere decir que te vas a ganar la salvación. Tu rebeldía, tu egoísmo y la forma en cómo manipulas a tus padres vienen de tu corazón. Todo lo que hacemos, todo odio, toda ira,
todo enojo que nosotros mostremos viene del corazón. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño. La necedad está ligada al corazón. Por eso, mis hermanos, es tan importante que los niños escuchen el Evangelio, escuchen la palabra de Dios. Es algo que tenemos por naturaleza, el pecado. Nuestros niños ya vienen con el pecado y necesitan escuchar el Evangelio. Jesús está hablando de todo esto a sus discípulos, transmitiendo un requisito fundamental del discipulado para ellos, para poner fin a pensamientos y conductas que favorezcan a la inmoralidad sexual. Cuando Él se sienta con sus discípulos y les está hablando de esto, Él quiere enseñarles algo, que ellos dejen todo esto. Esto es más bien una expresión para hablar de tomar decisiones serias y costosas para matar el pecado, mis hermanos. Cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtala. Él no está hablando que literalmente vayamos y nos cortemos la mano. Entendamos que es una expresión que Él está diciendo que tomemos aún nosotros también acción seria y costosa para matar nuestro pecado. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros como creyentes? Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Dice, corran, escapen, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación. Los jóvenes, cuando ustedes se encuentren en algún momento a solas con otro joven y son tentados, huyan. Cualquier plática o palabra que otro jovencita, que un joven les diga, no escuchen a eso. Huyan. Porque eso les puede llevar a pecar. Eso les puede llevar a fornicar. Huid de la fornicación. Porque dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí Dios compara todo lo terrenal como idolatría. Haced morir, pues, dice aquí, en vosotros la fornicación, impureza, pasiones desordenadas.
los malos deseos, avaricia, que es idolatría. Matemos ese deseo terrenal. Luchemos contra el pecado, hermanos. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Luchen contra esto. Maten su pecado. Primera Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está diciendo el apóstol Pablo, huye también de las pasiones juveniles, que puede ser muchas. Mis hermanos, para concluir, ¿por qué Jesús vino a cumplir la ley? Porque Él comienza en el Sermón del Monte, dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. ¿Por qué es que Él hizo esto? Porque nosotros no podemos cumplirla. Y era, mis hermanos, necesario que alguien santo, perfecto, sin pecado, muriera por pecadores como tú y como yo. Cristo tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Cuántos todavía seguimos mintiendo? ¿Cuántos todavía seguimos adulterando? No literalmente, pero con los ojos. ¿Cuántos todavía no honran a su padre y a su madre? ¿Cuántos jóvenes desobedecen a sus padres? Todavía. Pero hay uno que sí lo cumplió. Hay uno que sí cumplió la ley completa. Y ese es Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo, por eso Él vino a cumplirla. Porque era necesario que alguien que pudiese cumplir la ley muriera en la cruz del Calvario para salvar a pecadores que no pueden cumplir la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Cualquiera que guarde toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Vamos a leer ya lo último. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice de esta manera. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué dice ahí? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esas fueron palabras que impactaron a Martín Lutero, mis hermanos, al monje. Cuando él leyó esto, el justo por la fe vivirá, él se dio cuenta que era por fe. Y se dio cuenta que no eran por obras, porque él sacrificaba su cuerpo y él hacía tantos rituales que él no se sentía justificado. Sigue diciendo el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición en la cruz del Calvario. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que eso somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Así que, como dije, mis hermanos, no podemos cumplir la ley. No podemos, pero mis hermanos, nos esforzamos y vivimos en santidad. ¿Por qué? Por gratitud, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Es como a un compañero de trabajo, yo siempre le hablo de la palabra. Él va a una iglesia, pero es como una iglesia de prosperidad. Y siempre quiere, como lo hacían los hombres religiosos que querían tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y me preguntas, hey, mira a esa mujer, mira su... Y me dice, mírala. Digo, no puedo ver. Dice, ¿a poco nunca has mirado? Y le dije, la diferencia entre tú y yo es que tú te deleitas en eso. Uno de creyente va a ver, pero uno se va a esforzar para ya no ver. Esa es la diferencia de un no creyente y un creyente. Que no creyente se deleita y no disimula al ver a una mujer. El creyente mira y se siente mal. Así es, mis hermanos, cuidémonos de todo esto. Obedezcamos al Señor. Somos hijos de Dios, sí, pero somos imperfectos, pecamos, seguimos pecando. Pero no solamente por decir somos hijos de Dios, eso nos da la libertad para pecar como querramos. No es así. Voy a orar y si alguien quiere comentar algo o añadir algo, ahorita lo hacemos.